Palabras Más, con Álvaro García. Señor Beltrán, gracias por estar en los micrófonos de Caracol. La gente está indignada en Colombia porque en el Chocó fueron asesinadas 5 personas la semana pasada. En Fortura, Arauca, atacaron una caravana de la empresa Buses Copetran y en el accionar cayeron 2 policías muertos. Realmente esto del cese al fuego o el desescalamiento del conflicto que hemos conversado con usted aquí en Caracol Radio y que no sé si ya se está abordando en forma allá en los diálogos con la Comisión del Gobierno, ¿ha avanzado o no? O si realmente vamos a seguir el diálogo en medio de la confrontación y sin ningún gesto con el pueblo colombiano. Bueno, buenos días, Darío, a usted, a su mesa de trabajo, a su audiencia. Pues precisamente hoy se está cumpliendo un año de que firmamos el acuerdo de agenda y ha habido dificultades para arrancar, pero ya arrancamos en febrero. Sobre los hechos, voy a tratar de hacerle un informe resumido de dónde va la mesa. En la mesa se está trabajando, como usted dice, un tema que se llama acciones y dinámicas humanitarias en la idea de ir haciendo acuerdos que rebajen la intensidad del conflicto. El gobierno ha colocado unas prioridades y nosotros otras. Y esperamos, antes de que se cierre este ciclo, el 7 de abril, poder estar entregando unos primeros elementos de acuerdo. En eso va el trabajo. Y señor Beltrán, cuando usted dice unos elementos de acuerdo el próximo 7 de abril, que es el día en que se cierre ese ciclo, ahí se podría de pronto dar la noticia de que se ha llegado a un entendimiento para que no haya más secuestros y no haya más ataques a la población civil ni a la infraestructura. Fíjese que el oleoducto lleva 43 días sin poder bombear crudo por cuenta de los ataques dinamiteros al oleoducto Caño Limón Coveñas. Bueno, pues lo que pasa es que estamos tratando de cambiar en la mesa, porque el trabajo nuestro en la mesa es buscar esos elementos de cese bilateral. De llegar a eso, nosotros lo hemos llamado gota a gota, progresivo, que vamos haciendo acuerdos. Entonces, esos aspectos que usted dice, por supuesto que el gobierno los ha colocado en la mesa. Ahora, nosotros también hemos colocado nuestras preocupaciones, como es el asesinato de líderes. Entonces, eso también lo hemos puesto en la mesa y aspiramos que de aquí a que termine este ciclo poder lograr como acuerdos, nosotros siempre hemos dicho que mitiguen todos los dolores. En eso vamos. Mientras tanto, usted tiene razón en una cosa, la confrontación sigue. Usted ha escuchado, todo el conjunto de las fuerzas militares y policiales y paramilitares las tenemos encima, en todas partes. Entonces eso está bastante difícil. En Bogotá no se siente mucho, pero por ejemplo ayer hubo nuevas dificultades por allá en Tumaco, bueno, etcétera. Entonces eso realmente, pues sí se mira que nosotros hacemos una que otra cosa, pero también nosotros tenemos todo el peso de la aviación, el ejército, la policía, los militares, los paramilitares. Y entonces la situación, claro, toda la fuerza que tienen en contra de la FARC está en contra nuestra. Y en todo el país la operatividad en contra de los frentes nuestros es bastante alta. Bueno, señor Beltrán, ustedes hablan en todo este tema de los oleoductos de que ya no explotan oleoductos, sino que son abolladuras. Sobre eso le preguntamos al señor Juan Camilo Restrepo, jefe negociador, y dijo que realmente esta era una de esas grandes mentiras que se decía el ELN a sí mismo, porque las abolladuras causan tragedias, como la de Bojayá, por la que ustedes tuvieron que pedirle perdón al pueblo colombiano y donde murieron tantas personas. Bueno, mire. Primero una aclaración. Bojayá queda en el Chocó y este hecho que usted menciona ocurrió en octubre del 98 en Machuca, en el nordeste antioqueño. Sí, tiene toda la razón, fue Machuca y fue un error, Segovia, pero Antioquia. es más, yo cubrí ese hecho ahí cuando ocurrió y tuve que ver de primera mano la tragedia que ustedes causaron. Sí,
Entonces, eso, pues cuando se hacen esos ataques, se hace es para afectar la infraestructura de exportación petrolera. Y a esos ataques, por ejemplo, en ese caso fue un accidente, nosotros lo reconocimos, inclusive con las comunidades allá hemos estado tratando de hacer unas reparaciones y explicar y tomar medidas para que eso nunca vuelva a ocurrir. Señor Beltrán, ¿es estrategia de su mesa de negociación hacer atentados para fortalecer su postura en la mesa de diálogos? No, absolutamente. ¿Por qué? Porque en últimas esa es la lógica de guerra. Cuando nosotros en agosto de 2012 comenzamos los diálogos con la delegación de Santos, ellos dijeron, no, es en medio del conflicto que se hacen las conversaciones. ¿Por qué? Porque ya nos han dicho varios, es que entre más presión militar se les ponga a ustedes, los llevamos más dóciles allá a la mesa. Esa es la lógica con que el gobierno desde el principio no quiso que hubiera un cese bilateral. Y nosotros, pues al ser una fuerza más pequeña y ellos son una enorme maquinaria militar, pues la actividad más que de ofensiva es de defensa. Es David contra Goliat. Bueno, tampoco, porque ustedes ya abandonaron la técnica de la guerra de guerrillas y ya no andan en grandes grupos, sino células aisladas, están de día de campesinos, se cambian el uniforme en la noche, se ponen el de fatiga, sacan el armamento, salen a una población colombiana, la mayor parte en la frontera con Venezuela, cometen lo que habían planificado, matan a soldados, matan a policías, atacan una caravana, se mueren civiles y gente de la fuerza pública. O sea, son técnicas distintas y el hecho concreto, porque usted no puede decir que son unos pajaritos y que pobrecitos que ahora los están, que estaban esperando realmente, que evidentemente se volcara toda la fuerza pública contra ustedes, a pesar de, ustedes fueron los que estaban exigiendo diálogo en medio de la confrontación. El gobierno tampoco quiere el cese bilateral hasta que ustedes no se comprometan a una serie de exigencias que son naturales y que no son propiamente de un gobierno, son de la sociedad colombiana. Sí, Darío, usted tiene razón en eso. Por ejemplo, ¿qué más exigencia de la sociedad colombiana que haya un cese al fuego contra los líderes sociales y derechos humanos y de fuerzas alternativas? Eso es un clamor de la sociedad. Lo hemos puesto en la mesa. Y el gobierno dice, no, yo no respondo por eso, yo no tengo que ver con eso. Entonces fíjese que en últimas, aquí hay muchas afecciones y hay que tratarlas todas. Señor Beltrán, ustedes son los responsables del asesinato de policías en distintas zonas del país, en Arauca, en Tierra Alta, Córdoba. Según ha denunciado el ministro de Defensa, mediante un plan pistola, ¿tienen un plan pistola contra la policía en este momento? Vea, primero, si el ministro dijo que nosotros hemos hecho ataques en Tierra Alta, Córdoba, o lo tienen mal informado o está diciendo mentiras, porque por allá no está el ELN. Segundo, en otras partes sí ha habido ataques. Por ejemplo, a nosotros, hace 8, 10, 15 días, a un mando nuestro en el nordeste antioqueño, unos francotiradores lo dieron de baja a él y a un civil que lo transportaba en una moto. ¿Eso qué es? ¿Un plan qué? Pues un plan de francotiradores. Eso lo tenemos ambos, ellos y nosotros. Entonces los francotiradores de ellos son los buenos y nosotros somos los malos. No, es una técnica de guerra. Señor Beltrán, pero ¿a usted no le parece que en un país de casi 50 millones de habitantes, 48 y pico que tiene en este momento Colombia, en un territorio tan extenso, en una geografía tan difícil, realmente exigirle al gobierno que proteja a la totalidad de los líderes sociales, como usted los llama? Eso es imposible, eso sería pues casi que tener un escolta para cada colombiano, o para miles de colombianos. El gobierno ha dicho que promete investigar todos los asesinatos de esos dirigentes, y se han investigado y en muchas ocasiones se ha llegado a decir, en este caso se trató de tal grupo criminal, en tal otro se trató de este grupo
como usted lo llama, paramilitar. Incluso hay alguien que ha dicho, es que el ELN en algunas zonas ha asesinado a esos líderes sociales porque antes colaboraban con las FARC, los considera traidores. No, eso último es falso. Nosotros incluso hemos hablado con las bases de las FARC para aclarar todas esas cosas, una por una. Y no hemos podido hablar directamente con la FARC, pero sí con las bases de ellos para aclarar esas cosas. Y ya sobre, en últimas, qué es lo que hay que proteger, le digo cómo hemos planteado esto en la mesa. Nosotros lo que le exigimos al Estado es que ante estos hechos no reduzca el problema, no lo minimice, no lo invisibilice, porque ellos dicen que no responden, pero nosotros les decimos, ustedes tienen responsabilidades de 3 maneras: por invisibilizar el problema, por negarlo. Es que el año pasado fue el año en que más muertos tuvo los militantes de Marcha Patriótica. El año pasado, llevan 5 años de conformados como organización política. Entonces nosotros lo que les decimos es, no encubran el problema, pero además ustedes son responsables por omisión, pero además ustedes son responsables por acción. Nosotros tenemos ejemplos de asociación entre la infantería de marina en el Pacífico y los paramilitares. Entonces nosotros decimos, rompan eso, no hagan omisión, no invisibilicen el problema. O sea, nosotros precisamos en esos 3 elementos cuál es la responsabilidad del Estado. Señor Beltrán, la realidad política del ELN hace pensar en una negociación más larga que la que tuvo el gobierno con la FARC, teniendo en cuenta además que de pronto ustedes los está dejando el tren de la historia porque son la última guerrilla que hay en Latinoamérica. Pues a la que está dejando el tren de la historia es a Colombia, porque es un fósil de la Guerra Fría. Aquí todas siguen aplicando las doctrinas de la Guerra Fría. Eso es lo que hay que superar. En cuanto a nosotros, aspiramos a apoyarnos en cosas que hayan avanzado los compañeros de la FARC, y por supuesto que eso va a ser más expedita, más fácil la negociación. Pero también tenemos una agenda que tiene unas particularidades que precisamente hoy, hace un año, la firmamos en Caracas. Entonces, ahí trabajamos con 2 criterios, aprovecho para informarle. Un criterio que es de celeridad y otro que es de rigurosidad. Entonces tratamos de andar como sobre esas 2 piernas. Señor Beltrán, ¿ustedes van a continuar con los secuestros como ocurrió con Chocó y Tibú este fin de semana, incluido un militar? Vea, en Tibú se demostró que era una señora que ha detenido el EPL y nos la atribuyeron a nosotros. Y segundo, en el Chocó, si es un suboficial, eso es una acción, o sea, como en el Chocó pasan tantas cosas, entonces allá lo detuvieron, está en buen estado y esperamos muy pronto que retorne. O sea, nosotros incluso pedimos el apoyo de la Cruz Roja Internacional para hacer estas liberaciones. Entonces eso se está cuadrando y se va a hacer. Señor Beltrán, ¿qué hay de cierto que el próximo 7 de abril ustedes van a realizar un anuncio acerca del desminado humanitario? Bueno, sí está bien dateado usted. Se trata de aquí al 7 de abril. No. Sí, se ve que tienen fuentes internas en la mesa. Es que necesitamos, de eso vivimos, señor Beltrán, ¿por qué no nos anticipa una? Eso. Ustedes saben más que yo. ¿Cómo no, Bueno. bonito, como dicen mis paisanos? Bueno, entonces sí tratamos de que también de aquí a esa fecha podamos estar organizando situaciones de desminado humanitario, porque de varias regiones ha habido ese clamor y lo vamos a escuchar, y eso va a ser un acuerdo de la mesa. Señor Beltrán, ¿qué tan ciertos son los informes que han aparecido sobre que miembros del ELN están ocupando territorios que fueron ocupados en su momento por las FARC? No, nosotros no tenemos todas esas capacidades. Si bien estamos en muchas partes, estamos al tiempo, no es eso. Ahora, sí hay algunas zonas donde nos han dicho que vayamos por toda la situación de que se ha deteriorado
el ambiente de seguridad, y sí vamos y tratamos de ir a ayudar, pero es a organizar la gente para que tenga alertas y seguridad, pero no para crear nuevas guerrillas. No estamos en ese plan. Señor Beltrán, pero profundicemos en este anuncio que harían al país. Entendemos que puede existir reservas frente al particular por la contraparte, en este caso el gobierno, pero ¿el anuncio estaría dirigido a qué? ¿Sería una forma de desescalar, de anunciar desminado en determinadas zonas del país? Sí, usted usó la palabra. Lo que vamos acordando es que vamos a hacer acuerdos puntuales tendientes a reducir la intensidad del conflicto. Ese es el sentido. Ya más detalles, entonces me pone usted a darles ese informe muy específicos y entonces ya Juan Camilo me va a hacer una protesta en la siguiente sesión. Me preguntan de las comunidades del Cauca que si es verdad que el ELN está copando terreno en Toribío. Bueno, gracias por la pregunta. En Toribío y Caloto existe un grupo que mantiene en la vereda Río Negro, que a veces se pone capuchas y brazaletes del ELN. Incluso hizo un ataque a la policía hace unas 2 semanas y media, una caravana. Ese grupo no es nuestro. Y además le impide a la gente, incluso a mismos líderes sociales que tienen esquemas de protección, o sea, custodios de seguridad, no los deja entrar a la zona con esos custodios. Y todo eso lo hace a nombre del ELN y ellos no son del ELN. La gente sí sabe que son. Puntualmente también, señor Beltrán, ¿ustedes fueron los responsables de la masacre a una familia en el departamento del Chocó? Bueno, ese hecho ocurrió el 25 de marzo, o sea, el sábado pasado. No, lo que nosotros sabemos en la delegación es que hubo un enfrentamiento y esperamos de que eso sea así. Y si ha afectado civiles, por supuesto que eso es un error. Y si eso fue así, pues nosotros tenemos reglamentos para eso, para que se investigue y se exijan responsabilidades si eso fue un error. Es que las víctimas fueron civiles y entre ellos hay un menor de edad que resultó herido. Sí, yo sé que ese menor de edad lo evacuaron a Buenaventura el mismo día sábado y que un señor de los que estaba en el sitio se tiró al río y se ahogó. Y que los otros sí, como usted dice, está bien, así es la información, hasta donde yo la conozco acá. Está bien dateada. Pero yo entiendo que sí, también está bien dateada. Entonces, ¿con quién habría sido el enfrentamiento? Porque lo que estaban allí eran civiles, señor Beltrán. ¿Cuándo podríamos conocer información que ustedes tengan concreta ya sobre el tema? Bueno, cuando la tenga, con gusto se la paso. Pero lo que yo sé es eso. Y vuelvo y le repito, si hubo errores y hubo pérdida de vidas civiles, ese no es el objetivo. Eso es una zona donde hay paramilitares. Esa zona queda cerca donde se hizo la liberación del señor Sánchez. Entonces, eso siempre es una zona difícil y cuando yo tenga más información, con gusto se las transmito, se las comparto. Vea, señor Beltrán, yo le quiero hacer un reconocimiento público y es que yo creo que en mucho tiempo ningún jefe guerrillero ni de las FARC siquiera, y usted en alguna ocasión lo ha hecho con nosotros, pero es concreto y dice sí fuimos nosotros. Estamos investigando, efectivamente una persona se ahogó, efectivamente otra cayó, etcétera. O sea, frente a las diferentes inquietudes, por lo menos yo le reconozco que ha tratado de decir, de acuerdo a lo que usted conoce, sí o no. Y en consecuencia también le quisiera preguntar si cuando se cierre el ciclo, el 7 de abril, llamado Acciones y Dinámicas Humanitarias, aparte del anuncio del desminado de muchas zonas del territorio colombiano, si se terminan de poner de acuerdo en lo que falta, ¿van a continuar? ¿Ese punto queda cerrado o se avanzará en la suspensión de los atentados y de otro pasito más que conduzca más adelante hacia el cese bilateral? Ese es el sentido, Darío. Que esa mesa de acciones humanitarias prosiga durante todas las conversaciones y vaya produciendo este tipo de acuerdos y pueda ir contemplando todos lo que nosotros llamamos los dolores. Ese es el sentido de ese punto. Ese punto
esa submesa no se va a cerrar, va a continuar. Hombre, le quería preguntar por algunos atentados el año pasado y a comienzos de este año en la ciudad de Bogotá, que las autoridades, no de manera certeza, pero dicen probablemente han sido milicias del ELN. ¿Han sido ustedes, señor Beltrán? Bueno, vea, hubo un ataque que fue el de la Macarena, que hubo un comunicado del Comando Central, y del resto, pues son conjeturas y lo que el ELN tenga que reconocer. Nosotros sacamos un periódico todos los lunes temprano en internet y ahí se informa y se asumen las responsabilidades. Esa es como la manera como nosotros informamos. Entonces, eso es lo que desde la delegación nosotros conocemos. Señor Beltrán, ¿qué tipo de izquierda les gusta? ¿La que ejerce Gustavo Petro, la que ejerce Jorge Robledo o la que ejerce Clara López? Bueno, le voy a decir algo. La izquierda, para nosotros, tiene que buscar darle continuidad al proceso de paz, porque es un esfuerzo largo. Tiene que buscar unos cambios básicos, urgentes, que aclimate la paz y que haga que los factores que crean el conflicto armado no se reproduzcan. Y sobre todo, que tenga agendas más nacionales y menos partidistas o personales. Esa es la idea que nosotros tenemos de la izquierda. Sí, también me preguntan los amigos del periódico El País de Cali, que hace unos días fueron asaltados en Huicito, Cauca, dicen que por el ELN, y amenazados dos colegas de ese periódico del suroccidente, y dijeron que les iban a devolver los equipos, pero hasta el momento nada. ¿Usted sabe algo de eso? Sí. Yo pregunté al COSE, ellos le preguntaron frente allá, dijeron que sí los tenían y el COSE les orientó que los entregaran. Si no los han entregado, están incumpliendo. Si se dañaron o se perdieron, nosotros vamos a responder al País de Cali por ese daño. Qué bien, hombre. Ahora, ya que empezamos esta conversación por el tema del cese, del desescalamiento que conduzca a un cese bilateral, ¿por qué le temen tanto a la declaratoria de parte de ustedes, que sería un supergesto más adelante, de un cese unilateral? Las FARC lo hicieron en medio de la confrontación y en medio de las negociaciones, fue muy bien recibido, cumplieron con ese cese unilateral, cumplieron al 100% y eso llevó al gobierno a declarar el cese bilateral. ¿Por qué no intentan lo propio ustedes? O de renunciar al secuestro, Darío, como en su momento también lo hizo las FARC. Y a FARC. los atentados. Claro. Bueno, todo eso se va a colocar en la mesa del 5F, no solamente para hablarlo, o sea, de lucubraciones, sino para acordarlo. Entonces, llegará su momento. Esto lleva 50... Ahora en julio vamos a cumplir 53 años de ser guerrilla. Entonces eso no se va a arreglar en 53 minutos o 53 días. Eso hay que trabajarlo y buscarlo para que quede bien hecho. Y ese es el sentido de esa mesa del 5F, bajarle la intensidad del conflicto. Pero es que estas conversaciones en la fase pública, como ustedes indicaron, evidentemente pues llevan muy poco tiempo, pero la agenda se había definido después de casi 2 años, hace un año, hace un año, hoy. Y se han hecho otras intentonas donde uno supone que se han hecho grandes avances en la agenda. Qué bueno sería que en julio del 53 no solamente se celebrara por parte de ustedes la conmemoración de ese aniversario, sino que se le anunciara al país que ya se ha llegado a un acuerdo con el ELN y los representantes del gobierno nacional que conduzcan a una firma de un acuerdo. Bueno, como ya me están haciendo señas aquí de que corte, yo le voy a decir una última chiva. Suéltenos. Ayer le decíamos a Juan Camilo, pensemos en cómo se cierra este ciclo de manera positiva y dando un mensaje de acuerdo. Pero también pensemos que el Papa va a venir en septiembre y que él pueda echarle un empujón a todo esto y tenerle buenas noticias. Entonces también estamos pensando en esas agendas. Y ese
¿Cómo le va con el general Eduardo Herrera, que ya lleva un buen rato de trato con él, que está en la comisión por parte del gobierno? Es con el que más hemos peleado. Pero tenemos una relación cordial y entonces ahora la pelea es con el general Padilla. ¿Y por qué pelean con el general Padilla? Bueno, porque él se está estrenando. ¿Y no hay ninguno de ustedes que se esté estrenando? Sí, se está estrenando un compañero, Alirio Sepúlveda, que vino de Arauca, y otro compañero, Alejandro Montoya, que vino del Cauca precisamente el lunes. Pues hombre, ojalá realmente el 7 de abril, cuando termina esta primera parte del ciclo Acciones y Dinámicas Humanitarias, que como usted acaba de decir, que eso también es importante, no es que ya se acabó este ciclo, no. Siguen otras mesas trabajando en los otros puntos de la agenda, que se combinó hace exactamente un año, y se demoraron 2 años en ponerse de acuerdo para fijar la agenda. Entonces, que ojalá se anuncie lo del desminado humanitario, que conduzca rápidamente a un desescalamiento y, por qué no, a un cese bilateral del fuego más adelante. Palabras más con Álvaro García.